Buenas tardes. Vamos a hacer una clase de caracterización de acuíferos. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco sobre lo que es, desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento, un acuífero. Se considera un acuífero aquella porción de la roca yacimiento que se encuentra saturada 100% de agua. Es decir, estás directamente conectado con la zona de petróleo, en contacto con la zona de petróleo. Estos acuíferos pueden ser muy grandes en extensión o relativamente pequeños comparados con lo que es la zona de petróleo. Cuando son muy grandes con respecto a la zona de petróleo, el tamaño, la dimensión, el espacio ocupado dentro de la roca de yacimiento por la zona de agua respecto a la zona de petróleo, es lo que se llama un acuífero que puede ser infinito, es decir, es capaz de aportar fluido hacia la zona del yacimiento de forma tal de que pueda mantenerse la presión del mismo. Es decir, no se va a observar agotamiento de la presión. ¿Sí? ¿Por qué traigo a colación la diferenciación de lo que es la definición de acuífero para ingeniería de yacimiento? Por el hecho de que, desde el punto de vista geológico, los acuíferos normalmente se refieren a las arenas saturadas 100% de agua que constituyen la fuente hidráulica, por lo menos de agua para servicios domésticos, regadío, cosas así. O sea, desde el punto de vista hidráulico, inclusive desde el punto de vista de civil, también se habla de ese tipo de ingeniería civil, de acuíferos como ese tipo de roca. Está saturada 100% de agua y normalmente son fuentes de agua para servicios. El agua de los yacimientos de petróleo, básicamente, normalmente es agua salobre o salada, y no es potable, no es consumible. Y debería ser tratada posteriormente a ser producida junto con el petróleo, para poderla disponer en cuerpos de agua dulce en superficie, o bien ser reinyectada a formaciones, a yacimientos abandonados, a formaciones acuíferas, o en los mismos acuíferos que sirven para promover la producción de los yacimientos a través de lo que se denomina empuje hidráulico. Entonces, cuando hablamos de caracterización de acuíferos desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento, tenemos que verlo en esto último, como parte del mecanismo de empuje hidráulico. Es decir, como lo vemos como
energía, lo que estamos tratando de determinar en este caso es qué tanta energía a través del volumen de agua es capaz de aportar un acuífero hacia el yacimiento como resultado de la caída de presión que va a ocurrir en la zona de petróleo dentro del yacimiento y que va a causar un diferencial de presión tal que va a promover que el acuífero se mueva hacia la zona que antes ocupaba el petróleo. O sea, en ese diagrama que está allí pueden ver lo que sería un yacimiento, una capa petrolífera, pero que también tiene un acuífero y pudiera llegar a contener también una capa de gas. Entonces, se puede definir como un volumen, como acuífero, un volumen de agua depositado en las rocas y que está en contacto con una acumulación de hidrocarburos. Estos pueden ser grandes, medianos o pequeños respecto al yacimiento. Es decir, pueden presentarse en diferentes tamaños, llamémoslo de esa forma. Dependiendo de la disponibilidad de la fuente de abastecimiento de agua, el acuífero puede clasificarse como confinado cuando su volumen de agua no es nutrido por una fuente exterior. Es decir, se refiere únicamente al que está confinado dentro de la roca. Y no confinado cuando tiene una fuente de agua que lo alimenta, bien sea de superficie o bien sea de una capa de agua que esté cercana a la zona que es la zona del área de la formación de yacimiento. En este caso podemos ver un acuífero confinado que simplemente está dentro de la roca que contiene la formación petrolífera y la formación acuífera. Y tenemos uno no confinado, donde tiene una fuente de agua en superficie asociada a lluvias, en temporada lluviosa, por lo menos en el lago de Maracaibo hay yacimientos que aumentan mucho su actividad en la época de lluvia, precisamente porque son acuíferos que están alimentados desde el área de los llanos o la serranía de Perijá. Entonces la actividad de los acuíferos se activa, se incrementa en épocas de lluvias y los cortes de agua de producción comienzan a subir también. Una vez pasada la temporada de lluvia, simplemente los cortes de agua vuelven a reducirse, bajar la actividad de la acuífero. Entonces, como ya mencioné, los acuíferos pueden constituir un factor importante en la producción de los yacimientos, ya que se convierten en una fuente de energía, que, como lo mencioné, a través del influjo de agua hacia la zona de agua hacia la zona de petróleo, o sea, la expansión de los fluidos avanza. En balances materiales se hablaba de que por motivo de la reducción al extraer fluidos del yacimiento, los fluidos que permanecen dentro de la roca de yacimiento se expanden y contribuyen a empujar los fluidos hacia los pozos productores, en lo que se llama expansión roca-fluido. Bueno, en este proceso también, cuando la presión del yacimiento, la zona de petróleo, que la zona productora, disminuye, simplemente se crea un diferencial de presión entre la zona de agua que no es producida y la zona de petróleo, y ese diferencial hace que los fluidos del acuífero se expandan y avancen sobre la zona de petróleo. Si tiene una fuente de entrada adicional externa, con mucha más razón lo van a hacer. El acuífero actúa como un cuerpo de agua que reacciona al tiempo transcurrido de una caída de presión y a la presión existente en el tiempo. Se debe considerar la presión de la zona de interfase y la presión promedio ponderada por volumen del yacimiento, corregida a un plano de referencia. Las presiones del yacimiento tienen que estar tomadas
corregidas a un plano de referencia o datos. Dicho plano es una profundidad arbitraria por debajo del nivel del mar, generalmente lo más cercano posible a la profundidad estructural promedio ponderada del volumen del yacimiento. De esto ya hablamos en la parte de pruebas de presión. Es decir, las presiones tienen, cuando se trabaja con este tipo de ejercicio, se consideran a ese nivel. Y para los efectos de la considerar el empuje hidráulico, se considera la presión existente en la zona o en contacto agua-petróleo. En condiciones normales de explotación, al ocurrir una caída de presión en la zona del yacimiento producto de la extracción de los hidrocarburos, la respuesta que tendrá el acuífero será la de proveer un influjo o intrusión de agua que avanza sobre la roca del yacimiento para compensar o retardar la declinación de presión. Compensar normalmente es un acuífero que es capaz de reponer todo el volumen de agua de petróleo que se ha extraído, es decir, mantiene la presión muy cerca de la presión inicial. En el caso de que retarde la declinación, lo primero va a suceder al principio, pero en la medida en la cantidad de petróleo extraído aumenta, si el acuífero no tiene la suficiente capacidad de mantener un influjo continuo y estable de forma tal de compensar la producción, entonces lo que va a haber es una declinación de la presión del yacimiento amortiguada o retardada. La producción del yacimiento va a seguir declinando y no se va a mantener en el tiempo, pero se mantiene lo suficientemente alta como para lograr una gran producción de petróleo o extracción de hidrocarburos. En pocas palabras, la respuesta que el acuífero brinda es una función de la actuación de una serie de mecanismos. Tenemos, por un lado, la expansión del agua que está almacenada en el acuífero, que dijimos está en la roca de yacimiento. Está la expansión de la roca misma, del acuífero. Podría ser, y sucede en algunas áreas, que el acuífero pueda estar conectado con otras acumulaciones de hidrocarburos dentro de la misma formación, pero en diferentes espacios. O sea, si vamos al caso de, pudiéramos ir un momento hacia atrás, hacia acá. Yo pudiera tener, por lo menos en el caso, tengo dos acumulaciones allí de petróleo, con un acuífero cada una, pero en este caso los acuíferos no están conectados. Pero ¿qué pasaría si ambos estuvieran conectados? Y el primer pozo que se perfora es el que está del lado izquierdo, y años después se perfora el del lado derecho. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Sucede lo que Demar plantea en esa expansión de otras acumulaciones conocidas o no de hidrocarburos que se encuentren conectadas al acuífero. Es decir, cuando yo produzco de una zona, ello causa que el acuífero avance. Al avanzar en esa zona, en esa acumulación, automáticamente hay un proceso de expansión en las otras que están conectadas al mismo acuífero. Y ese proceso de expansión ayuda a que el acuífero aporte agua a la formación que estamos produciendo. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Que realmente en las otras acumulaciones que no han sido descubiertas, la presión va a ir reduciéndose gradualmente. Y eso estamos hablando de un acuífero confinado. Cuando el acuífero tiene una fuente externa de agua, su comportamiento tiende a ser más estable y las presiones tienden a mantenerse. También, como dice aquí, flujo artesiano. ¿Cuál ocurre cuando el acuífero
esto se levanta estructuralmente por encima del yacimiento, como el caso del afloramiento de ahí. Y bien sea que aflore o no a la superficie, puede estar en una capa conectado con una capa de agua que es mucho más superficial, a menor profundidad. Entonces hay una hidrostática con el agua conectada que va a actuar en este caso. Entonces, ese flujo artesiano puede contribuir también a la energía que el acuífero va a manifestar. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que ver, en el caso de que el acuífero no tenga una capacidad de aporte tal, y hay una declinación de la producción de la presión del yacimiento y la producción. ¿Okay? ¿Qué sucede en estos casos? Vamos primero a ver un gráfico acá. Aquí tenemos dos gráficos mismos. Primero tenemos una línea continua, si la ven arriba, y otra, unas líneas escalonadas. Vamos a ver primero la línea continua. La línea continua representa la historia de presiones del crecimiento medidas al dato del histórico, de cómo se comporta la presión del yacimiento, o cómo se ha comportado la presión del yacimiento. En diferentes periodos, a lo largo de diferentes periodos de tiempo. En este caso, el histórico de producción del yacimiento está dividido en 5, vamos a hablar de 6 periodos y medio, 5 y medio, periodos de tiempo. Pero como vemos, la presión está declinada. Entonces regresamos por acá. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si la presión fuera estable, yo no tendría problemas porque la presión se me mantiene todo el tiempo igual. Por lo menos para establecer cuál es el delta P que me está empujando el fluido, porque el delta P es el mismo desde el inicio. Todo el tiempo va a ser igual, por lo tanto el volumen que vamos a ver siendo aportado por el acuífero va a ser igual. Pero cuando tenemos este caso, no. Significa que el yacimiento está aportando volúmenes diferentes en cada periodo. Y el hecho de que la presión decline significa que los volúmenes en acumulado pueden ser muy grandes, pero en general tienden a declinar. También igual que la producción. Entonces, para trabajar y poder hacer los cálculos, necesita el modelo de balance de materiales que hay, en cierta forma es lo que se maneja con esto. Podemos establecer varios métodos para determinar cuál sería la presión con la que tendríamos que trabajar cada periodo. Como ustedes ven, en cada periodo hay declinación de la presión. Entonces, no podemos, desde el punto de vista matemático, hacer cálculos continuos en cada periodo porque eso requiere mucho tiempo y tanto de computadora como manual. Entonces la idea es establecer un valor promedio de presión. Entonces la historia de presión en yacimiento puede ser aproximada a una serie de reducciones o incrementos escalonados de presión para los efectos del modelado. Una de las mejores aproximaciones que se utiliza para esto es haciendo que el escalón sea de presión en cualquier momento sea igual a la mitad de la caída de presión y el escalón previo más la mitad de la caída de presión en el siguiente escalón de tiempo. Eso aproximadamente es lo que... ¿Ok? Y esto es otra cosa que ya habíamos visto, que para lograr una mayor certeza de los resultados, la presión promedio y el límite debe ser determinada en el contacto agua-petróleo inicial y no en el que haya en un momento dado de la historia de producción. ¿Okay? ¿Esto por qué? Porque ya de otra manera no se tendría en cuenta el radio del yacimiento que va a disminuir.
De eso vamos a hablar un poco más adelante con en uno de los métodos de predicción. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos esa escalonamiento? Lo que se trata de representar allí. Gráficamente, de esa forma, vamos a verlo desde el punto de vista de datos. Para eso, para cada lapso de tiempo, al final de cada lapso de tiempo, vamos a determinar unas presiones. En el a tiempo 0, la presión que está ahí es la presión inicial. A tiempo 1 determinamos la presión 1, a tiempo 2 determinamos la presión 2 y así sucesivamente. Hasta determinar ahí con la presión 5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar cuál es el delta P con el que vamos a trabajar? Vamos a trabajar, como les digo ahí, la mitad de la presión en el lapso anterior menos la mitad de la presión en el lapso que estamos considerando. Entonces el delta P1 va a ser igual a un medio de la presión inicial menos un medio de la presión 1. Para el periodo 0 no hay caída de presión, estamos hablando de la presión inicial del siguiente. Al primer lapso, tenemos la presión 1, la del delta P sería la mitad de la diferencia de P1 menos de la presión inicial menos P1. Para el segundo lapso, sería la mitad de la presión inicial menos la presión 2. Para el tercer lapso, sería la mitad de la presión 1 menos la presión 3. Para el cuarto lapso, sería un medio de la presión 2 menos la presión 4. Y el 5 sería un medio de la presión 3 menos la presión 5. Y eso nos daría esos valores de delta P que están allí. Y sería lo que utilizaríamos para establecer las caídas de presión. Cuando se habla de balance material y balance materiales contempla el uso de necesita hacer cálculos de caracterización del acuífero, por lo tanto hay que decirle el método que se va a utilizar. Él tiene un módulo que me permite determinar, de acuerdo a cada acuífero, cada método, cuál sería su comportamiento y al final hay que decidir cuál sería el que se va a utilizar o a considerar para los efectos de la simulación de balance por balance material. Okay. Hay varios métodos para determinar lo que son esos los volúmenes que se requieren o que cada método puede aportar, o que el acuífero, dependiendo de cada método, va a aportar para cumplir con lo que requiere el yacimiento. Uno de los métodos que vamos a hablar ahorita es el modelo de Childs de flujo continuo. Es un modelo que asume que la presión en el límite externo del acuífero es mantenida al valor inicial de PI y que el fluido del yacimiento se llama, pues se considera de tipo Darcy. También considera que el flujo es proporcional al diferencial de presión, que asume que la viscosidad del agua, la permeabilidad promedio y la geometría del acuífero son constantes. Para dichas condiciones se cumple que WG, que es el influjo de agua, es igual a la constante del influjo multiplicado por el diferencial de presión y el diferencial de flujo. La tasa de influjo, que es el diferencial de volumen de flujo sobre la diferencial de tiempo,
sería igual a K' por la diferencia de presión inicial menos P. Presión inicial es la presión inicial en el yacimiento, P es la presión que haya en el yacimiento. ¿Por qué se define así? Porque si tú consideras que la presión en el acuífero, acuérdense que los valores de presión que vamos a considerar para los efectos de acuífero son en el límite. Y ahí se dice que el límite, la presión en el límite no cambia. En este caso estamos hablando de un acuífero que básicamente se puede considerar como infinito. Es decir, de un gran tamaño con respecto al yacimiento. Como yo le mencionaba, no todos los yacimientos hay un mantenimiento de presión tal o tan fuerte. En algunos yacimientos se da que el acuífero tiene a comportarse básicamente como un acuífero de circo, el modelo de circo, pero en la mayoría de ellos no lo hace. Entonces hay otros modelos que me permiten manejar ese tipo de comportamiento. K' es la considera constante de influjo en barriles o pies cúbicos por día, y P sub I menos P es la caída de presión en el límite determinando el valor de K. O sea, ¿cómo determino el valor de K? Se puede determinar el valor de K en cualquier momento en que ocurre una caída de presión y el influjo de agua o el comportamiento de la presión tiene que estabilizarse. Es decir, ahí ocurre una caída de presión pequeña, luego la presión tiende a estabilizarse. Lo que se dice, o sea, todos los acuíferos grandes, siempre va a haber una caída de presión inicial. Lo que pasa es que el acuífero después de eso es capaz de mantenerla, la presión. Entonces, lo que plantea Shilto es que si en un momento ocurre eso, yo puedo utilizar ese periodo de estabilidad y considero que el flujo de agua es igual a la producción y por lo tanto puedo calcular en este momento la constancia de flujo. Como le digo, esto es asumiendo de que a partir de ese momento la presión va a mantener, aunque las variaciones de presión son muy leves. Ya vamos a ver algo más de esto. Fíjense aquí, para calcular la constancia de flujo, si durante un periodo razonablemente largo la tasa de producción y la presión del yacimiento permanecen en niveles constantes, entonces de suponer que la tasa de extracción del yacimiento o volumen de abastecimiento es igual a la tasa de influjo de agua. O sea, la derivada o la diferencia del influjo es igual a tasa de vaciamiento de petróleo más tasa de vaciamiento de gas libre más tasa de vaciamiento de agua. El volumen que estaría expresado en términos de factor volumétrico monofásico del petróleo y queda de la siguiente forma. ¿Sí? Derivado o diferencial del flujo de agua, dW sobre dt, por la tasa de influjo, es igual al factor volumétrico del petróleo multiplicado por la tasa de producción de petróleo por tiempo, o sea, tasa diaria, más la tasa de producción de gas, que en este caso es dada por la relación gas-petróleo menos la relación gas-petróleo inicio relación de gas-petróleo de producción menos la relación gas en solución en el petróleo, multiplicado por la tasa de producción de petróleo y multiplicado por el factor volumétrico de gas. Y la tasa de producción de agua, que es el factor volumétrico del agua, multiplicado por la tasa de producción en barriles por día de agua. O sea, si hay un periodo de estabilización razonablemente largo, en ese caso se cumple esa igualdad. El flujo de agua es igual a la tasa de vaciamiento o de producción.
Por debajo del punto de burbujeo, normalmente no se tiende a no se quiere trabajar con el factor volumétrico de yacimiento de petróleo, sino con el factor volumétrico total que incluye la parte del gas, que es el BTI. Por encima del punto de burbujeo y hasta el punto de burbujeo, el BTI y el BO son muy listos, pero por debajo de la presión de burbujeo, el BTI incluye la parte del efecto de gas, la expansión de gas también que ocurre por la caída de ¿okay? Entonces, tenemos la tasa de influjo igual a la tasa de producción, de allí despejamos, nos vamos a la ecuación que está por acá, WG sobre DT, que lo tenemos aquí, es igual acá, sobre PI, ¿sí? Entonces K' será igual al delta W de T por el DT multiplicado por la diferencia de presión. De esto vamos a ver un ejercicio más adelante para explicar cómo se aplica esta ecuación. Y igual vamos a ver otro método en la siguiente presentación que vamos a tener mañana. Con esto damos por terminado la sesión de hoy. Vamos a entonces en esta parte hablamos de lo que es un acuífero, los tipos, cuál es la importancia de los mismos, qué lo caracteriza, desde el punto de vista de cómo opera, cómo funciona esto, qué hace lo que impulsa al agua de desplazarse hacia la parte de petróleo, cómo podemos manejar la historia de presiones para los efectos de utilizarla con los métodos de predicción. Cómo determinar los delta P. Y vimos sobre el modelo de Shear, de flujo continuo, cómo podemos utilizarlo. Vamos a dejar de compartir.